Bueno, vamos con el comienzo del capítulo 13 del descubrimiento de la presencia de Dios, este libro, Trascender la identificación con el ego-yo. Nos hace una breve introducción diciendo que el deshacimiento de la identificación con el ego, con lo que se llama el yo en minúscula, es el enfoque principal de la evolución espiritual. Y es el enigma que ha confundido incluso, dice, a las mentes más eruditas de la historia. ¿Por qué? Porque cuando nos identificamos con el ego, con el personaje, creemos en la linealidad, causa-efecto, ¿no? Que nos lo ha explicado en varias ocasiones ya. Y dice que esto es una consecuencia natural asociada con la realidad física de la experiencia de la vida en un cuerpo. Nos identificamos con el cuerpo, en definitiva. Y el principal problema es la identificación errónea de la verdadera fuente de la subjetividad y la presunción de que es local en lugar de no local. Es decir, la verdad no es física, no es subjetiva, no es local, como dice, ¿no? Abarca todo, ¿no? Y nos dice que para entenderlo mejor podemos pensar en la electricidad, ¿no? En la electricidad y en los aparatos que funcionan con la electricidad. Es como si nos identificáramos como que la fuente, el origen de todo, está en el aparato que funciona, ¿no? Pero sin embargo el aparato no funciona si no hay una fuente que es la propia electricidad, que no es algo concreto, localizable en un punto concreto ni nada, sino que circula, que está más allá, ¿no? Dice que el requisito para que la vida en unidades físicamente separadas sobreviva es la adquisición de energía. Es decir, un ventilador, una tostadora, lo que sea, no funciona si no hay energía previa. No es un ente separado en sí mismo solo por ser una tostadora, necesita de algo más, ¿no? De esa energía. Y esa es la identificación con el yo. Si pensamos que somos ese ventilador o esa tostadora o lo que sea, ¿no? Dice, la energía de la vida irradia del campo de conciencia. Este es el modo en que la presencia de la divinidad se manifiesta en la dimensión física como creación. La capacidad de iluminación solo es una consecuencia de que la conciencia retorna a su fuente, que es divinamente inmanente en el ser. O sea que la iluminación no es más que conectar con lo que realmente somos. El ego no se identifica con sus diversas funciones y cualidades. El ego se identifica con sus diversas funciones y cualidades y las etiqueta adueñándose de ellas y llamándolas yo. Nos pone el ejemplo, ¿no? Decimos nos duele un brazo, pensando que somos el cuerpo, ¿no? Que somos el brazo, ¿no? Y no es así, ¿no? Nos identificamos con la experiencia de los sentidos, ¿no? O con los sentimientos, con los pensamientos, pensamos que somos eso, esos pensamientos, sentimientos o sentidos, ¿no? El testigo se identifica con el sujeto y con el contenido del experimentador. Dice, la función del experimentador es un ello y no un yo. Es una experiencia simplemente, pero no es que nosotros seamos eso. Y bueno, nos dice que antes de alcanzar la calibración en nivel 200 no hay ninguna conciencia subjetiva innata del ser, simplemente somos, pero no somos conscientes de esa existencia, ¿no? Y a medida que la conciencia sigue evolucionando, surgen la cualidad y el valor de la existencia misma y de ahí la búsqueda de su fuente, ¿no? Entonces dice que tenemos que desmontar, como dice el capítulo, el ego o el yo, y dice que lo que facilita su desmontaje es la decisión de perseguir lo que es real y eterno, en lugar de lo que es temporal, transitorio, efímero, porque luego ya sabemos que no es real, ¿no? Y dice que al principio no hace falta abandonar la vida ordinaria, sino recontextualizarla, ¿no? La medida en que uno valora su propia vida, pues dice que va evolucionando conforme vamos con esa evolución espiritual, ¿no? Y dice que la podemos considerar la vida un don precioso y sin embargo en la época gótica, la época del gótico, pues era una penitencia, culpa, pobreza, era todo lo contrario, ¿no? Y dice que el éxito mundano sigue produciéndose cuando uno va evolucionando, pero se acepta con gratitud en lugar de orgullo, ¿vale? Y la humildad permite seguir en el mundo sin proyecciones perceptuales egoístas. Esto ya conforme vamos avanzando, ¿no? La renuncia última y más eficaz es rechazar la seducción de las actividades de la mente, no identificarnos con la mente, ¿no? Desenergizar las ilusiones más que en adquirir una nueva información. En definitiva, lo que decía el curso de Milagros, cambiar las ilusiones por la verdad, simplemente, ¿no? Porque ahí el ser ya es consciente de la realidad y no necesita aprender más sobre ella. La mente es un intento de intentar controlar la realidad, ¿no?
Dice, la divina ignorancia es un término clásico que denota la sabiduría de la humanidad. Por sí misma, la mente no puede discernir entre la esencia y la apariencia. El devoto se enfoca más bien en el conocimiento de la sabiduría interna. Las religiones formales siempre nos dice que calibran en un nivel inferior a lo que lo hacen las enseñanzas de los fundadores. Esto también nos lo ha dicho en varias ocasiones y en varios libros, ¿no? Dice, y el problema de usar la mente para descubrir la verdad es que a menudo se enfoca en irrelevancias problemáticas y en extrañas distracciones. Se enfoca en los detalles, ¿no? Y los detalles nos dan igual, nos pone ejemplos, ¿no? ¿Se sentó Buda realmente bajo el árbol de Bodhi? Pues ¿qué más nos da, no? Si eso no nos lleva a ningún sitio, ese tipo de preguntas. La verdad del ser y no la discordia religiosa es la que acaba cancelando al ego. Y la intención es independiente de las circunstancias y de los detalles irrelevantes. O sea que la intención es lo que nos tenemos que agarrar para seguir adelante, ¿no? El estudio, la concentración y la atención hacen énfasis en los detalles, como ya hemos dicho. Sin embargo, la contemplación está alineada con el campo general y con la contextualización de lo significativo y valioso. Al ego le encantan el detalle y las etiquetas lineales, pero tenemos que elevarnos, ir más allá, ¿no? El conflicto es algo propio del ego y la armonía es propia del espíritu. Ya sabemos que al ego le gustan los dramas, le gustan los problemas, y además inventa, ¿no? Y además a veces también el hecho de sentirse aburrido, ¿no? Me aburro, no sé cuánto, todo eso proviene del ego. Porque de esa manera él ocupa el escenario, es el protagonista, que es lo que pretende, ¿no? Y bueno, para terminar, empieza un nuevo apartado dentro del capítulo, dice la autoindagación como técnica espiritual, y dice que esta técnica era la enseñanza favorita de Ramana Maharshi y que la pregunta era ¿quién soy? Hace uno le recomendó plantearse la pregunta ¿quién soy? ¿No? Pero dice que es mejor reorientar la atención del experimentador hacia la fuente de la conciencia misma, ¿no? Ir del yo al ser, y para eso dice que es más oportuno preguntarse en lugar de quién soy, preguntarse qué soy, ¿no? Porque el qué soy es más impersonal y está más alineado con la energía universal. En fin, aquí dejo mi parte. Son conceptos bastante abstractos y a veces a mí se me dificulta entenderlo del todo, pero bueno, ya sabemos que no es con la mente con lo que hay que entenderlo y bueno, confiaremos y a seguir adelante. Nos vemos mañana en la reunión. Hasta luego.